Esto es audiolibro. Con la lectura del libro El misterio, una llave perdida. Israel y la Iglesia Gentil, un asunto de vida o muerte para todos los creyentes. Escrito por el pastor Marvin Byers. Narración: Christian M. Capítulo 18. ¿Es usted una monarca? El Señor hizo la creación natural de manera que revelara verdades espirituales. Romanos 1:20. Esa es una razón por la que el Señor pudo usar muchas parábolas en su enseñanza. Las cosas naturales a nuestro alrededor son diseñadas para enseñarnos lecciones espirituales. La sabiduría de Salomón provino de las cosas naturales: árboles, plantas, aves, animales, reptiles y peces. Gente de todo el mundo llegaba para oír la sabiduría que Salomón había encontrado en estas cosas. Primera de Reyes 4, del 33 al 34. Dios creó a la mariposa monarca, con tantas lecciones que enseñarnos y con tantos secretos escondidos, que los científicos modernos siguen confundidos por esta bella criatura. Es una mariposa con unos colores maravillosos, con alas doradas y bandas negras y puntos blancos brillantes. Me pregunto, ¿qué lecciones habría encontrado Salomón en esta parte de la creación de Dios? A mi parecer, esta pequeña criatura provee una de las revelaciones más grandes en la naturaleza de la meta de Dios para la humanidad y el camino que Él ha provisto para que alcancemos esta meta. Para empezar, el nombre monarca es significativo, porque Dios nos ha llamado a ser reyes o monarcas con Él. Apocalipsis 1:6. Como con toda mariposa, hay 3 etapas en su vida. Primero es una oruga, luego se transforma en crisálida y finalmente es una mariposa que vuela en el cielo. La Biblia dice que nosotros también tenemos 3 etapas básicas en nuestro crecimiento natural y en el espiritual. Primero somos hijitos, luego somos jóvenes y finalmente padres. Primera de Juan 2, del 12 al 13. Estas 3 etapas de crecimiento espiritual se revelan también en el templo del Antiguo Testamento, que simboliza el templo del Nuevo Testamento, la Iglesia. Hebreos 8, del 1 al 5, Primera de Corintios 3:16. El templo tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La vida de la monarca empieza como un humilde gusano. Según el diccionario, el término gusano incluye la oruga. La Biblia llamó a nuestro padre Jacob un gusano, Isaías 41:14. Él también empezó así, pero la hechura de la monarca empieza con una oruga o gusano que es único. Lo único que come es una planta conocida como algodoncillo o Asclepias, o en una traducción literal del nombre de la planta en inglés, milkweed, maleza de leche. Se llama maleza de leche por la sustancia blanca y lechosa que despide. Pedro exhorta así a todos los que están en su primera etapa de crecimiento espiritual: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Primera de Pedro 2:2. Quienes desean crecer para ser reyes o monarcas deben recordar que los reyes de Dios son amonestados para leer de la Biblia cada día. Deuteronomios 17, del 18 al 19. La palabra de Dios es dulce en nuestra boca, pero amargo en nuestro vientre. Apocalipsis 10:9. La planta que come la pequeña oruga monarca también es muy amarga. Es tan amarga que esta pequeña oruga no tiene depredadores naturales. Quizás experimentaremos menos ataques espirituales si pasamos más tiempo asimilando la palabra de Dios. Durante la prueba del Señor en el desierto, Él venció al diablo en 3 tentaciones al citarle lo que estaba escrito en la Biblia. Por supuesto, como Pedro dice, asimilar la palabra hace que nosotros también crezcamos. Hablando de crecimiento, considere cómo la oruga monarca crece por comer maleza de leche.
En 2 semanas, su peso aumenta 2.700 veces. Si un bebé de 6 libras creciera así, pesaría 16.200 libras en tan solo 2 semanas. Antes de que el pequeño gusano, que está atado a la tierra, pueda convertirse en una bella mariposa que vuela en el cielo, debe pasar por una segunda etapa de crecimiento, en la que es aprisionada en un capullo que la encierra, conocido como crisálida. En la segunda etapa no pareciera que sucede algo, pero de repente, unas semanas después, la crisálida se abre y emerge la monarca como una mariposa bellísima. Un ejemplo bíblico maravilloso de este proceso se ve en la vida de José, en el libro de Génesis. Él también tuvo 3 etapas básicas en su vida. La primera la pasó en la casa de su padre, en los primeros 17 años, en los que creció espiritualmente y recibió entendimiento de los caminos y la palabra de Dios. La segunda significó muchos largos años en la prisión, en donde parecía como que nada estaba sucediendo. Luego de repente, en cuestión de minutos, todo cambió y José entró a la tercera etapa de su vida. La puerta de la cárcel se abrió y él fue llevado delante del rey. Desde ese día en adelante, José fue una monarca en Egipto y gobernó sobre todo el reino hasta el día de su muerte. La transformación de una oruga a una mariposa se denomina metamorfosis. La Biblia misma usa este término en los 2 lugares en el Nuevo Testamento griego, para referirse a lo que le sucedió a Cristo en el monte de la transfiguración, Mateo 17:2, Marcos 9:2. La palabra griega es metamorfo. También se usa 2 veces en la relación a lo que debiera sucedernos como creyentes. En 2 Corintios 3:18, debemos ser transformados, metamorfo, de gloria en gloria. En Romanos 12:2, somos llamados a ser transformados, metamorfo, por la renovación de nuestro entendimiento. Las riquezas del misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27, es lo que todos somos llamados a recibir. ¡Qué llamamiento! La parte más asombrosa de la existencia de la mariposa monarca es su migración anual en el otoño y la primavera. No fue sino hasta 1976 que el mundo científico supo en dónde desaparecían en invierno todas las monarcas al oriente de las montañas rocosas. En ese año se descubrió que todas van a un área de 8 hectáreas a un nivel de 9.000 pies de altura en la Sierra Madre, en San Luis Potosí, México. Este descubrimiento llevó a otro descubrimiento sobre esta pequeña criatura que ha confundido totalmente al mundo científico de hoy, y debiera confundirnos también si es que no creemos en Dios. ¿Cuál fue? Después de pasar 2 meses de invierno adheridas a las ramas de los árboles de esta montaña, los millones de monarcas que están allí tienen la urgencia de empezar a volar hacia el norte. No se sabe qué les cause tener esta urgencia repentina. Al volar hacia el norte, se aparean. Muchas de ellas vuelan más de 3.000 kilómetros hacia el sur de Canadá. Cuando las hembras llegan a áreas en donde crece la maleza de leche, dejan sus huevos en las hojas de las plantas. Desde que ponen los huevos hasta que la monarca rompe el capullo y vuela sobre la tierra, hay un periodo de 5 semanas nada más. Las monarcas adultas recién emergidas también se cruzan, de manera que las monarcas de segunda y tercera generación se producen en 2 meses de verano. Toda la generación vieja muere antes de la llegada del invierno. Conforme los días se enfrían, las nuevas monarcas empiezan a volar hacia el sur. Nunca vuelan en grupos. Cada monarca vuela totalmente sola. Cada una sigue volando hacia el sur hasta llegar a este pedazo de 8 hectáreas en la montaña, de donde sus padres, abuelos y hasta bisabuelos vinieron. La parte asombrosa de este milagro anual es que cada pequeña monarca, volando solitaria, conoce el camino para regresar precisamente a la montaña de donde su padre provino. A esta es solo una parte del misterio de misterios. Los científicos ahora saben que, por lo menos algunas, si no todas, de las monarcas pasan el invierno en el mismo árbol de donde salieron sus padres. ¿Y Dios no existe? Solo un necio puede rechazar la revelación de Dios que se encuentra en la naturaleza, Romanos 1:20. Como sucede siempre en el milagro de la reproducción, cada vez que una mariposa monarca madura engendra una nueva vida, su propia vida es plantada en sus hijos. Cuando cada joven monarca empieza su largo viaje a la montaña de su padre,
De alguna forma misteriosamente, la vida del Padre que ha sido plantada en ella conoce el camino hasta la montaña. ¿Podría este misterio asombroso y sin resolver tener algo que ver con el misterio del apóstol Pablo? Para algunos, esta sugerencia sonará descabellada, pero ¿podría estar hablándonos Dios a través de su creación de lo que está involucrando para ser un monarca en su reino? ¿Por qué crearía Dios un solo tipo de mariposa en la tierra que tiene esta habilidad casi sobrenatural? Habría hallado el rey Salomón un mensaje en esto, como lo encontró en casi todo lo demás sobre la tierra. Dios tiene un reino que pronto tomará el control visible sobre esta tierra. En este tiempo, los descendientes de Abraham heredarán toda la tierra, Romanos 4:13. Pero el trono de él, monarca, el Rey de Gloria, estará ubicado en un pedazo de tierra llamado el Monte Santo. Este Monte Santo también es llamado Jerusalén o Sión, Daniel 9:16, Isaías 30:19. En los Salmos y los Profetas, el Señor continuamente expresa su amor por el Monte de Sión. A pesar de que tenemos la justificación bíblica de darle un significado espiritual a estos textos, muchos pasajes sobre su Monte Santo especifican que él también se refiere a la ciudad literal de Jerusalén. No olvidemos que el Dios que creó este mundo natural nunca desechará a su creación. Él todavía tiene un plan para este mundo. Su plan es que lo hereden todos los israelitas verdaderos, los nacidos según la promesa. La Biblia dice que la tierra permanecerá para siempre. Eclesiastés 1:4. Un día, los elementos, siendo quemados, se fundirán y luego la tierra será recreada. 2 de Pedro 3, del 12 al 13. La tierra de Canaán ha sido dada a la simiente de Abraham como posesión perpetua. Génesis 48:4. Y el trono de David perdurará para siempre. 2 de Samuel 7:16. Isaías revela que, cuando Dios cree los cielos nuevos y tierra nueva, Jerusalén será un gozo para él. Isaías 65:17 al 25. Si esto solo se refiere a una Jerusalén espiritual, debemos también espiritualizar los demás pensamientos en este pasaje de Isaías. Niños muriendo de 100 años, un pecador de 100 años siendo maldito, construye casa, planta viñas, etc. Desde el principio, el plan de Dios fue que el mundo natural revelara la verdad y los caminos del mundo espiritual, y seguirá haciéndolo para siempre. ¿Desde dónde regirá esta tierra el Señor? ¿En dónde será establecido su trono? El libro de Jeremías es una de las muchas escrituras que responde estas preguntas, de una forma que no se puede torcer o entender mal. Al hablar de los últimos días, cuando Israel será reunido de nuevo y traído de vuelta a su tierra, Jeremías declara: en aquellos tiempos llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Jeremías 3:17. La Jerusalén mencionada aquí, que será llamada trono de Jehová, se encuentra en Jerusalén, no en los lugares celestiales. Esta es la Jerusalén o Sión que se convirtió en ramera en Isaías 1:1 y 21. Al intentar espiritualizar todas las referencias de Jerusalén en la Biblia, se provocan muchos problemas insuperables. Esto es verdad aún en las referencias a la Jerusalén, que es el asiento del reino verdadero del Señor. No todas se refieren a la Jerusalén celestial. De Hebreos 12:22 al 24, por ejemplo, si la Jerusalén de Isaías 1 se refiere a la ciudad de Dios en el cielo, tendríamos que asumir que ella también se hizo una ramera y perdió su presencia y bendición. Obviamente Isaías está hablando de la Jerusalén terrenal, porque él dice que será restaurada gloriosamente por el Rey, quien luego establecerá su reino allí, y todas las naciones vendrán a él allí. Isaías 1:1 y 25, 2 del 1 al 4. Jeremías revela lo mismo en el pasaje arriba mencionado. Zacarías 14 del 1 al 4 muestra que cuando el Señor vuelva, Jerusalén estará asitiada y sus habitantes estarán muriendo y yendo al cautiverio. Él llegará al monte de los olivos, al oriente de Jerusalén, para pelear contra las naciones que estarán peleando contra Israel. Este es el mismo monte de donde él partió
hace casi 2000 años, Hechos 1 del 9 al 12, y la misma ciudad donde Él vertió su sangre. Estos son lugares literales en la tierra, no habla de una Jerusalén celestial. Más adelante Isaías ve la gloria de este día y escribe: la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Isaías 24, 23. Quizás usted ha llegado a entender de forma nueva que el plan de Dios para la nación de Israel nunca fue rechazado. Quizás también ha entendido que es parte de este plan y un miembro de esta nación. La mayoría de creyentes entienden que Dios ha prometido reunir otra vez a Israel en los últimos días. Debido a su promesa, los judíos están volviendo a Israel en la actualidad. Un creyente gentil respondería: yo entiendo que Dios ha declarado que yo soy ciudadano de Israel, pero en este momento el único pueblo que es invitado a vivir en Israel como ciudadanos son los judíos naturales. Yo no estoy incluido. En el presente, esto es verdad, pero un día nuevo estará a las puertas. Seguramente durante las muchas semanas de verano en el norte, a la mariposa monarca no se le ocurre ni una sola vez que necesita empezar a volar al sur, hacia la montaña de su padre. Pero un día, de repente, sin alguna razón aparente, siente la urgencia irresistible de iniciar el viaje a esa montaña. Por su propia sabiduría o habilidades, habría poca esperanza de que llegara a su destino. Pero la vida de su padre dentro de ella conoce el camino y la llevará a salvo a ese lugar de reposo. Esta habilidad sigue siendo uno de los grandes misterios de la creación. El pueblo judío que está esparcido entre las naciones ha celebrado la Pascua durante siglos. Al final de la celebración gritan tradicionalmente: el año que viene en Jerusalén. Como la mariposa monarca, el pueblo judío parece tener un deseo innato por volver a la tierra de sus padres. ¿Por cuál otro motivo escogieran 5 millones de judíos ir a vivir en la tierra prometida arriesgando sus vidas? Desafortunadamente, debido a que el misterio de Pablo no se ha predicado en las mayorías de sectores de la iglesia, pocos gentiles se consideran parte del pueblo judío. Ellos no se identifican con los judíos dispersos. No han entendido todavía que la vida de Israel, Cristo, que vive en ellos, siente lo que su pueblo siente. La vida divina en nosotros se siente como extranjero en tierra extraña y quiere mostrarnos el camino para ir a casa al monte del Señor. La verdad es que un gentil que nace según la promesa es más judío a los ojos de Dios que un judío natural no regenerado. Por supuesto, Dios también sabe que existe un remanente entre los judíos naturales, no regenerados, que realmente son ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos se volverán a Él en el fin y regresarán a su tierra, pero la idea de vivir algún día en la tierra de Dios, con el pueblo de Dios, ni siquiera se le ha ocurrido a muchos creyentes gentiles. Aún menos tienen el deseo de hacerlo, a pesar de que eso es lo que Dios tiene en mente para los gentiles, que el plan de Dios se convierte en nuestro plan. Isaías entendió el plan de Dios y escribió: porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Isaías 14:1. La iglesia pronto abrazará esta visión, conforme al Espíritu de Dios empiece a restaurar el entendimiento del misterio de Pablo y la realidad del reino. La iglesia empezará a entender que la meta no es solo escapar de este mundo y disfrutar la bendición de un reposo eterno en algún otro lado. La iglesia verá que el reino es muy espiritual y también muy literal. Este reino cambiará esta tierra en formas muy literales y prácticas. La esperanza es que antes que esto ocurra, nazca en nosotros un deseo genuino por tener parte en este reino y por vivir con el Rey en su monte santo. Como sucede con la mariposa monarca, la vida que hemos recibido de nuestro Padre nos llenará de una urgencia divina por volver al monte en donde Él derramó su vida para que Él pudiera plantar esa vida en nosotros, sus hijos. Su vida en nosotros también nos mostrará el camino y nos llevará a la meta. Algunos ven en el rapto la respuesta, pero ¿no será que, entre otras cosas, el rapto sea la forma que Dios tiene de responder a aquellos que ya tienen un anhelo de estar con Él en su monte santo?
Algunos lectores se amedrentan con esta idea, pero parte de la resistencia podría ser por causa de una espiritualización extrema del mensaje total de la Biblia, hasta el punto en el que ya no vemos cuál real y literal es. Hebreos 12 compara la ascensión de Israel al monte Sinaí y la ascensión de la iglesia en el monte de Sión en los últimos días. ¿Podría esto tener un cumplimiento natural y espiritual? Hemos generalizado, occidentalizado y espiritualizado tanto el mensaje del reino que será restaurado a Israel, que algunos creyentes solo pueden visualizarse a sí mismos sentados para siempre en una nube tocando un arpa. Cualquier idea de un reino real, terrenal, de carne y sangre en Jerusalén o en Sión literal es sencillamente demasiado para imaginar o aceptar. El Espíritu Santo pronto nos quitará el velo que nos ha creado los casi 2000 años de teología gentil, y empezaremos a entender la enseñanza de Pablo sobre el misterio de una forma nueva. Entonces, nosotros también sentiremos esta urgencia por hallar un lugar de reposo en la Jerusalén, que está en Jerusalén, en el monte del Señor. Nosotros también amaremos ese monte como Él lo ama, y también lloraremos por Él como Él todavía lo hace. Seguramente, también empezaremos a orar por la paz de Jerusalén con la misma carga, urgencia y espíritu de oración con las que nuestro sumo sacerdote derrama diariamente sus súplicas delante del Todopoderoso. Pronto vendrá el día cuando todas las monarcas de su reino se congregarán con Él en este monte. ¿Permitirá usted que el Espíritu plante en usted un deseo por estar allí? ¿Será usted una de esas monarcas? ¿Es usted un ciudadano de ese reino?